Bueno, se da la circunstancia que hoy, hace 11 meses que inicié la pesadilla, de la que uno afortunadamente ha salido, mal que bien. Y en esta vuelta, después de 11 meses, de casi un año, he querido empezar con un hombre al que yo confieso tengo y proceso un enorme cariño. También confieso que me pasaba lo mismo que Dražen Petrović, aquel extraordinario jugador, tristemente fallecido, del Real Madrid. Cuando jugaba contra el Real Madrid lo odiaba, cuando jugaba en el Real Madrid lo adoraba. Y es el caso del hombre que nos ocupa en este instante. Cuando jugaba contra el Palencia, las barbaridades que uno y cualquiera ha podido decir de él. Cuando jugaba con el Palencia, le amabas. Es de los jugadores, yo siempre digo que los jugadores demuestran la personalidad, su personalidad en el campo, pero no siempre es así. Por ejemplo, había un jugador llamado Pipe, pero ¿de dónde ha salido? Y luego le conoces y era un auténtico encanto de persona. Él decía que se transformaba cuando veía al verde. Y el caso de nuestro protagonista yo creo que es exactamente igual. Yo me considero un sentimental y he llorado con dos Martínez Soria, con Paco Martínez Soria y en el fútbol con Paulino Martínez Soria. Y aquí está, don Pau, ¿te ha gustado la entrada? Joder, muchísimas gracias por la entrada y además estás bastante acertado, ¿no? En cuanto, por lo menos lo que transmito, ¿eh? Luego también hay que conocerme, ¿no? Fuera del campo. Dentro del campo me conoce mucha gente y la sensación es esa, pero eso es luego así. Fuera... Eso es así. Yo me acuerdo además un día cuando le tiraste y le sacaste de los nervios a Luis Sierra, fíjate que es difícil. Sí, fue... Que le tiraste del poco pelo que le quedaba y le expulsaste. Sí, de hecho fue mi primer partido en Palencia. Yo recuerdo que fue un Palencia cultural en la vieja Balastera. En el viejo estadio. Y fue un partido de Copa del Rey. Fue un partido de Copa del Rey donde hubo ahí una tangana y bueno, pues sí, se me ocurrió tirarle un poquillo del pelo y al final el árbitro no vio ese estirón, pero sí vio pues, el pequeño puñetazo que me dio Luis y lo expulsó. Terminó. Y ahí fue donde empezó el odio, ¿no? de la afición del Palencia a Paulino. Bueno, te pasa lo mismo que yo, tú que no conoces lógicamente a Pipe. La verdad que, bueno, yo un día le vi sentarse en el balón durante el partido y decir a los rivales, venid hacia mí, venid. Y luego le conoces, yo es que veo el verde y me transformo. ¿Te pasaba a ti igual? Sí, yo creo Porque que... no es tu carácter No, pero al final te metes demasiado en el papel, defiendes yo creo que con demasiado ímpetu tus intereses y bueno, y conforme has ido cogiendo experiencia, pues te vas convirtiendo en más pillo y en más sacar ventaja del otro fútbol que llamo yo. Y ten en cuenta que ya aquí cuando vine en aquella ocasión ya tendría yo los 30 años y ya cuando vine a jugar ya tenía 35, o sea que imagínate. Bueno, y viniste aquí, bueno, lo que decíamos, pasaste de villano a héroe, pero que tampoco eras un jugador marrullero ni nada por el estilo, ¿no? Yo nunca lesioné a nadie, nunca lesioné a nadie, lo que pasa que, bueno, pues que no me callaba ni debajo del agua, era algo provocador, por supuesto, y lo que te digo, intentaba sacar ventaja de cualquier pequeño descuido del contrario. Siempre muy al límite del reglamento, eso también he de decirlo. Y luego hay otra cosa, yo creo que es los futbolistas somos los únicos deportistas que no conocemos al 100% el reglamento. Entonces, bueno, yo creo que tenía la fortuna de conocerlo muy estrictamente y bueno, intentaba siempre sacar ventaja. Pero lo que fuiste un auténtico profesional, porque para que uno cuelgue las botas con 40 años es que se ha cuidado, porque aquí teníamos todo. Lo de Paulino bota de vino, te vino bien, pero daba la sensación de este Paulino son fiestas. Sí. Y nada más lejos de la realidad, todo lo contrario. Al revés. Yo la noche nunca me gustó y la verdad es que sí, fui formado desde muy pequeño, afortunadamente en el Albacete Balompié, donde era cultura eso, ¿no? A partir de los 14, 15 años ya hábitos profesionales y bueno, y cuido pues prácticamente como profesional, lo haya sido más o menos, ¿no? Según los contratos. Pero sí, y es verdad que es muy difícil hacer cualquier deporte a nivel profesional hasta los 40 años si no has tenido, no ya en esa época, sino anteriormente, unos hábitos que te hayan hecho, pues eso, no lesionarte, el tener un físico bueno en cuanto a composición corporal y bueno,
me ayudó a retirarme cuando yo quisiera, vamos. Bueno, y a nivel personal, para los que no conocen a Paulino, me gustaría que le conociesen, de verdad, un encanto de persona. Bueno, Nada que ver con lo del campo. con lo del campo, no. A nivel personal, imagínate, padre de familia desde muy joven, bueno, desde los 28 años, padre de familia, con 3 hijos y bueno, que por cierto la pequeña es palentina, nació aquí y bueno, pues haciendo las dos labores, ¿no? Hemos sido unos afortunados en eso. Los futbolistas, si en algo se pueden sentir unos afortunados en el tiempo, ¿no? que tienen, ¿no? A lo largo del día. Y bueno, pues has podido estar con tus hijos, has podido dedicarle todo el tiempo a tu mujer y bueno, y conocer en cada ciudad de las que he estado, que han sido muchas, conocer a gente maravillosa fuera del fútbol que aún mantienes la relación. Yo me acuerdo de una entrevista que te hice que se me quedó clavado, porque yo también se lo escuché a Julio Gento, el hermano de Paco Gento. Y él decía que lo único que se arrepentía en su vida era no haber venido antes al Palencia. Y tú me dijiste, yo lo recuerdo, aquí he disfrutado como nunca, qué pena no haber venido antes. Sí, es que pudiste haber venido antes, de hecho. Sí, cuando Alberto Villegas era el presidente, ya llevaba varios años detrás de mí. Lo que pasa es que yo cuando salgo de la cultural es verdad que me voy a Canarias y bueno, y paso ahí 2 años y medio, luego voy al puerto y desde ahí, pero sí, 4 o 5 años antes ya Alberto quiso que yo recalara aquí. Y por supuesto que lo que te dije es real, ¿no? De hecho, yo llegué aquí, como te digo, con 35 años, me marché con 38 y creo que fueron como goleador los mejores números de mi carrera, ¿no? En 3 temporadas donde marqué 23, yo creo que 12 y luego 8 o 10 goles también. Con lo cual fueron unos números estupendos y más allá de los números es que en 3 años prácticamente jugué 100 partidos, o sea que tuve un rendimiento yo creo que muy alto para la edad que tenía. Cuando, si sabes tú también bien, que cuando un equipo firma a un jugador con 35 años, con una afición tan exigente como que es la del Palencia y tan numerosa, pues siempre existen las dudas. Hombre, firmamos a este jugador, ¿qué tal? Cosa entendible, que al final no dejan de ser 35 años y un objetivo que era, por supuesto, el ascenso. Bueno, lo que pasa es que luego hay leyendas. Eso te motiva, ¿no? Pero eso Sí. Un jugador mayor y profesional le motiva, ¿no? Hombre, el viejo este que viene aquí tal, con 35 años. Yo te puedo asegurar que han venido mucha gente mayor a Palencia. Sí. Y lo han hecho extraordinariamente bien porque sentían el club. Yo tenía el ejemplo de Alberto, que Alberto vino también con la misma edad que yo y la gente hablaba maravillas de él, pues yo dije, pues yo tengo que ser igual, esa es la motivación. Luis Sierra, sin embargo. Luis Sierra, pero bueno, Luis Sierra aún así siendo de aquí, quiso retirarse en el equipo de su ciudad, pues muy bien, por supuesto es de quitarse el sombrero, desde luego. Yo es que nunca miro el carnet de identidad, sino el rendimiento. El rendimiento, claro. Y el sentimiento, y aquí, Sí. aquí lo cogiste. Y la implicación, claro, cuando ves que han pasado y que te habla la gente, Alberto para eso era muy listo, ¿no? Porque al final te motivaba así, ¿no? Hablándote de ese tipo de personas y claro, dice, pues yo no voy a ser menos, ¿no? Ya te dice, tienes que darlo todo porque ya tenía a mi hija mayor y tal y no había visto muchos casos en los que padres de familia salían criticados de sus campos y no me apetecía ver eso, ¿no? Que mis hijos vieran eso, ¿no? En mis últimos años como futbolista y era otra de las motivaciones que tenía. Bueno, luego lo que decía yo, que hay leyendas negras, a mí me duele especialmente, bueno, de quién venía tampoco me tenía por qué doler, pero decían que si Paulino cobraba un dineral de dinero. Y claro, es una verdad a medias. Sí. Porque si yo tengo un contrato y no me lo pagan un año y me dicen, te voy a renovar con un sueldo muy bajo y te pagamos lo del año pasado, yo no estoy cobrando un dineral, estoy cobrando un sueldo bajo y lo que me dejaste de ver el año pasado que fue... Sí, la verdad, ya lo dije en su momento y era la realidad. Al final, bueno, pues el club a lo largo de los años, ya sabéis, la gestión de Alberto Villegas fue, hasta que él se marchó, el equipo andaba y el equipo andaba, pues bueno, con las deudas que arrastra cualquier equipo, ¿no? de ese nivel y de esa categoría. Aún con un descenso, ¿no? Porque al final se desciende de segunda B a tercera división y luego bueno, se construye un gran equipo de tercera para subir y se consigue hacer un gran bloque, que subimos a segunda B, luego jugamos playoff para subir a segunda A. Pero bueno, pues tocan unos años donde bueno, pues, el primer año no se termina de cobrar el 100% del contrato, se arrastra el segundo año pues aumentan un poquito ese tipo de situaciones y se arrastra al tercero ya. Y luego el tercero, que es cuando
cuando Alberto pierde las elecciones y bueno, pues hay un contrato que es alto para la categoría que es, pero claro, era alto porque habían sido renovaciones de ese estilo. El arrastre de las deudas. Que es una manera de gestionar también. Al final, bueno, que es verdad que la bola se puede ir haciendo más grande, pero bueno, pues es un tipo de gestión que permite al club no tener denuncias y seguir. Pero la bola real es que en el último año tú cobrabas un sueldo inferior a los anteriores. Mucho inferior, claro. Sí, porque además fue una renovación, o sea que fue inferior. Claro. Es que lo fácil para ti, bueno, pues muy bien, cojo denuncio y me tienes que pagar. De hecho, hay otra cosa que Alberto la puede decir, que yo al final de la primera temporada, o de la segunda, no recuerdo bien, pues había unas cláusulas de unos premios que se ganaron y que, bueno, y que de palabra yo había dicho que si existía la renovación que no me importaba quitarlas. Y así fue. O sea que al final yo también perdoné, está mal, bueno, mal o bien, da igual, perdoné también unas cantidades que yo me había ganado en el campo como premios, pero como ellos a mí también me habían prometido una renovación de palabra, luego se cumplió esa renovación y los premios desaparecieron. Bueno, ¿qué hizo Paulino para que la gente le quisiese tanto? Yo qué sé, te imagino que Lo de Paulino Bota de Vino ya venía de León. De La Rioja. De La Rioja. De Logroño, del logroñés, sí. Me lo has contado 1000 veces, pero cuenta la anécdota. ¿Por qué te dices lo de Paulino Bota de Vino? Pues vamos a ver, allí en Logroño lo mismo. Uno llega a un club también, un momento delicado, y yo firmé 2 temporadas en Logroño. Y en la primera temporada hicimos una gran temporada, pero yo personalmente jugué casi todos los partidos, porque llegué en septiembre, a finales de septiembre también. Y jugué la primera temporada pues igual 33, 34 partidos y solo metí 3 goles. O sea, el rendimiento anotador fue lamentable. Es verdad que los 3 que jugaban detrás de mí, uno 18, otro 17 y otro 16, se hincharon a meter goles los 3. Total, que bueno, nos planteamos la siguiente temporada, que como tenía 2, pues decidimos continuar. Y un amigo y yo, nada de fútbol, digo, cada vez que metas un gol te voy a lanzar una bota de vino y haces como si bebes y lo celebramos así el gol. Digo, venga. Y empezamos así, empezamos, empecé a meter gol y acabé la temporada con 23, 24 goles, la segunda temporada. Menos mal que no había bebedor de alcoholemia, ¿no? Claro, y a partir de ahí pues se quedó así. Y eso luego, como mi paso fue del Logroñés a la Cultural y Deportiva Leonesa, pues allí lo repetimos y ya lo hacía todo el mundo. Ya no era mi amigo, era ya todo el mundo. Bueno, te recuerdo que el día famoso de Lizarra, ¿no? el día del ascenso. Sí. Que te cambiaron un poco antes de acabar el partido, sí. Te subiste a la grada. Y estaba mi amigo que y ahí le diste a la bota. Ahí sí, estábamos en la grada, ahí ya sí, estaba que fuera. Quedaba poco, el partido ya estaba prácticamente acabado. Sí, bueno, y más estaba la eliminatoria, íbamos ya 4-0, entonces estaba la eliminatoria, había un ambiente sensacional en el campo. Bueno, Paulino se va me parece, con 38 años, todavía sigues, sí, hasta los 40. Me fui al Club de Fútbol Villanovense, allí en Villanueva, La Serena. Me llamaron y la verdad es que siempre he sido agradecido con eso porque me lo han hecho pasar muy bien allí, un club súper humilde, con una gestión ejemplar y bueno, y pusieron muchas esperanzas en mí. Nunca habían mantenido la categoría, habían subido muchas veces a Segunda B, pero el mismo año que se subía, pues se bajaba porque al final era un club muy de casa, con muchos jugadores locales y nunca habían. Y ese año pues conseguimos mantener la categoría, con lo cual pues me gané muchísimo el cariño. Es un sitio que he vivido allí 4 años, porque estuve 2 de jugador y luego estuve entrenando, fue donde di los primeros pasos como entrenador de tercera división y he recibido muchísimo cariño de allí. Bueno, los primeros pasos como entrenador realmente los diste en el puente, aquí, sí, eso es cierto, Porque tú y el gran Alejandro, sí, que fenómeno, junto a David, sí. Otro veterano que vino aquí que rindió a un nivel extraordinario. Alejandro era un ejemplo en todo también. Creasteis la cantera del Palencia. Se lo planteamos a Alberto. Alberto no tenía cantera como Palencia, como Club de Fútbol Palencia y decidimos dar un paso y crear una cantera. La verdad que en muy poco tiempo, porque lo pensamos prácticamente de un día para otro y la verdad que hicimos un gran trabajo. Tanto David como Alejandro como yo hicimos un trabajo fenomenal donde bueno, gracias a la gente que creyó en nosotros, se comprometió, dimos varias charlas para presentar el proyecto y bien, y lo hicimos bien, pero
a lo mejor cometimos el error que creamos una cantera, sí, pues de cara a un club, ¿no? Igual, bueno, lo teníamos que haber apartado un poquito y haber hecho una cantera nuestra, ¿no? Porque yo estoy seguro que si hubiera sido nuestra aún estaría funcionando, estoy seguro. Pero bueno, al pasar luego lo que pasó, el cambio de... Pero es que un club tiene que tener cantera, me parece. Claro, que no tenía. claro. Y mira cómo lo agradecieron, que os dieron la patada. Sí, cuando hubo cambio de presidencia, como los equipos eran del club, pues claro, entra el nuevo presidente y es el que manda y decidieron apartarnos de ese proyecto. Decían que no se podía compaginar ser jugador. Eso es. La realidad es que os querían fuera, pero bueno. Esa era la razón, sí. Ahí estaba Chuchi, por cierto, también, que empezó a dar sus... Sí, no, pero Chuchi no participó aún. Pero llegó a ser entrenador, yo creo. Después, posteriormente, sí, posteriormente, sí. Bueno. Chuchi aún era mucho más joven, entonces estaba más sí, pensando en jugar y bueno, y estaba un poco, yo creo que reacio incluso a ser entrenador. La vena de entrenador le vino un poquito después, que yo le animé mucho también para serlo, y estoy seguro que va a ser un grandísimo entrenador. Bueno, ya lo es. Sí, ya lo es. Bueno, te cuelgas las botas con 40 años y te pones a entrenar. Estamos repasando un poco la vida sí. de Paulino hasta su vuelta y te vas a León, ¿no? Me voy a León, me vuelvo a León. Que es tu segunda casa también, sí, ahí te querían con locura. Sí, ahí es a día de hoy, bueno, el otro día hemos estado y he recibido muchísimas muestras de cariño. Y allí, sí, allí en un club histórico de cantera, como es el Puente Castro, pues bueno, Isidro, que era el presidente en ese momento, nos vimos en verano. ¿Aún sigues jugando? ¿Vas a seguir jugando? Y digo, si me sale algún equipo para entrenar, no, así, de casualidad, digo, no creo que continúe jugando. Ya son 40 años, ya, bueno, podría seguir, pero no, me está pidiendo el cuerpo parar. Pero claro, me gustaría entrenar, entonces voy a ver si... Y entonces me lo planteó, y dice Isidro, ¿y aquí? Entrenar al Puente y tal, que vamos, muy mal se tiene que dar para no ascender. Y dije, bueno, si piensas en no mantener al entrenador, yo me pongo a tu disposición. Y así fue, y fueron mis primeros pasos ya como en un proyecto serio. Y salvaste al equipo del descenso de la División de Honor, ¿no? Sí, era un equipo recién ascendido, como decíamos, con igual, un club que tira mucho de sus jugadores, de su cadena. Si puede fichar algún jugador que vaya a estudiar a la universidad, se ficha. Y la verdad es que sí, fue un año durísimo, porque era la primera vez que ese club jugaba en el Grupo de Madrid, y fue un año durísimo porque nos costó muchísimo empezar. De hecho, el primer partido fuera de casa nos metieron 10, o sea que con eso te digo todo. Más o menos lo que le pasó al Club Internacional de la Amistad, que también subió y luego bajó ese año. Estuvo a punto. Sí, estuvo a punto de salvarse, sí. Y nosotros lo mismo, nosotros empezamos la temporada y nos salvamos en las últimas jornadas. De los últimos 10 partidos teníamos que ganar 9 para salvarnos y ganamos 8. Al final fue creciendo el equipo. ¿Después de ahí te vas a la Astorga? No, de ahí me voy al Club Polideportivo Valdivia, que es una pedanía, un pueblo de al lado de Villanueva de la Serena. ¿En tercera también? En tercera, también recién ascendido a tercera división. Me llamaron, la verdad es que la Cultural quería contar conmigo y bueno, por un tema, la Cultural aún no estaba en la situación que está ahora y por un tema más de laboral que deportivo, pues me marché allí, porque alternaba trabajo con fútbol y bueno, y allí también dimos un año complicado también, un equipo que venía de preferente, con buenos futbolistas, pero ya con la dinámica de preferente, de entrenar 2 días, y nos costó en una tercera bastante exigente, porque en esa tercera estaban equipos que ahora, Badajoz de ahora, Extremadura de ahora, bueno, pues equipos muy potentes. Mérida, que también estaba, bueno, equipos potentes, y luego estábamos pues los de abajo, que en ese grupo casi siempre hay 7, 8 equipos de abajo que optan al descenso. Y bueno, también conseguimos el objetivo, salvamos la categoría y va dando pasos poquito a poco. ¿Y de allá a la Astorga? Ya sí, ¿no? Sí, la siguiente temporada empiezo sin equipo, porque decido no entrenar, esperar a que salga alguna oferta, bueno, pues algo mejor, y a mitad de año, sí, en la jornada 8, 9, no, en la jornada 8 no, en la jornada 14 llegué a Astorga, con el equipo con 8 puntos, y bueno, decidieron llamarme, me reuní con ellos, apostaron por mí y fue mi primera experiencia ya, es así, profesional, con una situación complicada, pero
pero importante para mí en mi carrera como entrenador. En Segunda División B. En Segunda B, sí. ¿Salvaste al equipo? No, ese año fue tú miras los números y dices, es increíble, ¿no? Pero es verdad que hubo muchísimos problemas, no vamos a llamarlo, situaciones que corregir, porque en diciembre, pues imagínate, la jornada 14 con 8 puntos, pues prácticamente se veía imposible. Había que ir poquito a poco y no mirar mucho más adelante, porque si no era imposible, ¿no? Y en diciembre, pues bueno, planteamos que había jugadores que no estaban contentos y que el que se quisiera marchar, que se marchara, porque es la primera vez que ese club tiró de demasiados jugadores de fuera de la provincia y del entorno. Se salió un poquito de lo que es la idiosincrasia de ese club, ¿no? Que todo siempre había sido chavales de León, alrededores, Bembibre, bueno, Ponferrada. Y ese año pues se firmó, había un exceso de gente de fuera, ¿no? Entonces, bueno, no salió bien la cosa y en diciembre pues prácticamente hicimos un equipo prácticamente nuevo. Gracias a la colaboración de la Ponferradina, con Astorga. Y luego conseguimos... Ponferrada, con lo que te quería a ti en Ponferrada. Sí, pues yo ya le voy a estar agradecido toda la vida, porque ese año tanto Nistal como Rubén, como el presidente, como todos, tuvimos una reunión con Sagrario y la verdad es que nos ayudaron muchísimo. A ti te motiva a jugar con la Ponfe, ¿no? También como en Palencia, No mientas, que yo me acuerdo un partido con la Ponfe y aquí, sí. no te veía ahí dando el pregón en Ponferrada. No. Pero desde ese momento, bueno, y antes, ¿no? Mi relación con el club ha sido siempre buena, lo que pasa que es normal, ¿no? En un momento en que hay muchísima rivalidad y ha habido sus más y sus menos, desde luego. ¿Y de ahí te vas a...? De ahí lo dejo, porque el segundo año descendemos, pero los números son buenos. Al final, en 24 partidos hicimos 32 puntos, que es prácticamente salvación, está bien. Lo que pasa es que descendimos en la última jornada. Entonces la directiva decide renovarme y empezamos un proyecto, ese sí, prácticamente cero. 5 futbolistas que quedaban del año anterior y todo lo demás nuevo. Volvemos otra vez a la idiosincrasia, ¿no? De chavales de la Virgen del Camino, del Bembibre, de la Bañeza. Hacemos un equipo humano sensacional y bueno, con el objetivo de, a principio en pretemporada, pues se preguntaba si íbamos a salvar la categoría y tal. Bueno, total, que el equipo empieza a andar y al final de la primera vuelta íbamos líderes prácticamente, junto con la segoviana, a 2 puntos por encima de ellos, 2 puntos por encima de nosotros. Y bueno, se tuerce un poquito la relación con la directiva y... Con la presidenta. Sí, pues se puede decir, se tuerce un poquito y bueno, y decido marcharme. Dejo de ser feliz, yo siempre lo he dicho a Alberto, hemos tenido muchas conversaciones, en los sitios hay que estar si eres feliz y si estás feliz. En el momento que no te sientes a gusto y no estás feliz y no se reconoce la labor, es mejor irse y ya está. Y así lo hice. Y me marché igual que había llegado, ¿no? Una mano delante, otra detrás, igual que había llegado y decidí, bueno, pues marcharme, dejar de entrenar y luego ya empiezas a tener fines de semana libre y bueno, pues a recorrer sitios. Vine aquí algún fin de semana, fui a Logroño también, que tengo amigos. A San Sebastián, que también. En San Sebastián, que nos encontramos, es verdad. El día que estaba el Becerril invitado ahí de Valencia, digo, ¿pero qué haces tú aquí? Sí, es verdad, ese día nos vimos. Y ya, pues nada, de casualidad en Logroño salió una conversación de trabajo. ¿Por qué Logroño? No, pues igual porque tengo amigos allí. El amigo de la bota, por ejemplo, pues tengo amigos y fui a pasar el fin de semana allí. Y estando con él, vino un amigo, un tercero, y salió la conversación de los autobuses. Yo tenía toda la documentación para poder trabajar en autobuses, que de hecho aquí saqué parte de ella, y me dijeron que podía haber alguna plaza, y dije, voy a intentarlo, voy a probar, porque bueno, lo de entrenador está muy bien, pero no te aporta seguridad. Yo con 3 hijos, imagínate, una niña que iba a empezar ya prácticamente la carrera y tal, dije, voy a dar un poco de estabilidad. Y nada, y la verdad es que me llamaron enseguida. Presenté el currículum, al día siguiente me llamaron y bueno, y afortunadamente pues el jefe me conocía y me dijo, pues a trabajar. ¿Y 5 años qué va a hacer ahora? ¿Que te quedas como conductor de autobuses en Logroño? Sí, en una empresa local de allí, Jiménez Movilidad, que es la que tiene la concesión de los autobuses urbanos, metropolitanos, interurbanos, bien. Sí, la verdad es que muy a gusto, una profesión desconocida para mí, claro. Oye, para los ciudadanos de Logroño que se montan, si es paulino. ¿No? Hay varias anécdotas, anécdotas en las que te preguntan, ¿eres paulino, no? Digo, sí, aquí estoy, sí. Y luego ya se han habituado a verme. Bueno, y en estos 5 años has tenido la posibilidad de entrenar en Logroño, ¿no? He podido entrenar. ¿Y en tercera incluso? Sí, al mismo llegar, de hecho. Al mismo llegar tuve una propuesta
de un gran equipo de allí, que todos los años arriba, del Anguiano, pero mi situación laboral, sé que si a lo mejor lo hubiera pedido me la habrían dado, pero yo creo que no era el momento, es decir, porque en la situación que yo estaba, pues se trabajaba 2 semanas de mañana y 2 de tarde, con lo cual me impedía poder entrenar. Son equipos que entrenan por la tarde, me impedía poder entrenar por la tarde. Entonces ni me lo planteé. Le he tenido que decir a 3-4 equipos que no. Hasta que se me consideró para un puesto de mañana, donde hay que madrugar mucho y hay que, bueno, es otro tipo de trabajo, pero claro, las tardes te quedan liberadas. Y ya sí me puse un poquito a ver si me salía alguien. Pero ya llevaba un año prácticamente sin... De hecho, se habló de que ibas a venir a Cristo, al Palencia Cristo Atlético. Se habló de la posibilidad. A ver, hubo una pregunta, no sé si hace... Bueno, el año que firmó aquí, el último año que entre 2 temporadas, en verano, se quedan sin entrenador, que firmó aquí... Huerga, pues... Pablo Huerga, ¿no? El Kun, eso es. Pues ese año sí que tuve una... Me preguntaron por mi situación. Entonces, bueno, pues yo les expliqué la situación más o menos, y imagino que tendrían pues varios entrenadores y eligieron a Pablo. Pero sí hubo un contacto con José, con José y bueno, y lamentablemente no se puede hacer. Tampoco estaba en ese momento en disposición de poder compaginarlo, exacto. Y ahora sí, sin embargo, sí, ahora puedes. Porque, para los que no sepan, Paulino sigue siendo conductor de autobuses urbanos. Sí, claro, eso de momento no se puede dejar. Ahora, lo que te iba a decir, estaba en 2 semanas, 2 de mañana, 2 de tarde, y ahora ya he pasado a tener un tipo de jornada, como si dijéramos, continua. Y estaba ya continuo de mañana. Entonces, bueno, gracias a la empresa, gracias al jefe, pues lo puedo alternar, porque para trabajar de tarde no hay ningún problema, se puede variar. El problema era siempre cuando estabas de mañana y de tarde, que las de tarde no se podían poner de mañana, pero ahora yo estoy fijo de mañana prácticamente, entonces cuando no puedo ir, cuando estoy entrenando, pues trabajo de tarde. Entonces eso sí se puede variar, al contrario no, pero así sí. Entonces ahora, bueno. No me ha quedado muy claro, pero... Bueno, sí, yo también lo he explicado regular. Bueno, la realidad, para que no lo sepa, yo... admiro lo que haces y admiro lo que hace Chuchi, porque estáis en la misma... Sí. Mira, de hecho, hace poco habéis jugado en... Nos hemos enfrentado, sí, es la primera vez que me enfrento a un gran amigo. Muy buena gente, Chuchi. Sí, muy sí. buena gente. Sí, bueno, Chuchi se va a Astorga 4 veces a la semana, pero va hasta Tordesillas porque tiene que coger jugadores y llevarse para allá y volver. Una pechada tremenda. Chuchi lo que está estudiando creo que para correos, para volver a trabajar a correos. Pero es que en tu caso acabas aquí y ahí te vas a trabajar también. Sí, y tienes ya que estar del volante hasta los... Estoy haciendo kilómetros, Alberto. Ayer precisamente fui a renovar el carnet de conducir y claro, te preguntan ¿cuántos kilómetros haces al día? Digo, ni lo sé de los que hago. Sí, la verdad es que la pasión y la ilusión es lo que me hace mantenerme vivo, alerta y despierto en estos momentos, porque la verdad que es un esfuerzo tremendo, es un cansancio tremendo. Yo se lo digo también a los jugadores que vienen también de fuera, que eso es de agradecer que hagan ese esfuerzo. Pero se quedan aquí a dormir. Sí, tienen aquí piso. Hay algunos grupos que sí. Pero es un esfuerzo tremendo, porque al final entrenas aquí por la mañana, luego por la tarde te marchas y trabajas hasta las 11 de la noche y bueno. Tú normalmente haces... son 4 entrenamientos, sueles venir a 3, ¿no? Sí, eso es. Otro lo hace David. Entre David y Chupri hacen el otro. Y lo que sueles hacer, que es por eso hoy estamos con él, uno de los días sí que te quedas a dormir. Eso es. El día que puedo pedir descanso en 3 semanas, pues ese día me quedo a dormir aquí y aprovecho y hago 2 entrenamientos seguidos. Entonces, hago 3 viajes. 3 viajes, uno para el partido. Eso es. Y 2 para entrenamiento. Eso es. El Logroño-Palencia, Palencia-Logroño, que Logroño está a 220. 220 más o menos, 220, sí. Aunque sea autopista, casi todo. Sí, pero son 400 y pico. ¿Y en invierno? Y en invierno, que hemos pasado momentos malos, sobre todo al mismo llegar, cuando cayó la primera nevada ya en noviembre, tuvimos ahí... uno de los primeros entrenamientos, además que entrenamos aquí, estaba el campo hasta arriba de nieve, el viaje había sido curioso. Hay que tener mucha ilusión y muchas ganas para hacer todo esto. Si no te gusta esto es muy difícil, porque ya no es que compense, que no, es pues eso, el sacrificio que es, y luego pues eso,
Lo mismo, a los niños prácticamente ni los ves, porque cuando tú te vas de allí ellos están acostados y cuando vuelves también, prácticamente. Y a mediodía cuando vas a comer ellos están en el colegio, o sea que es un esfuerzo, pero que es gratificante porque volver a pisar el césped, volver a estar con un grupo fenomenal, volver a sentirte entrenador después de 5 años, esto va a ser inolvidable para mí. Bueno, nos centramos ahora precisamente en el Palencia, que no es el Palencia de antaño, que más nos gustaría volver a aquellas épocas tremendas, pero sí que es un proyecto para serlo, un proyecto distinto, porque esto es una sociedad anónima deportiva, ¿no? Sí, es lo que te ha animado al final. A mí cuando recibo la llamada de ellos pregunto... ¿Te sorprendió? Sí me sorprendió. Sí me sorprendió, bueno, porque llevaba 5 años sin entrenar. Entonces, bueno, un proyecto así que te llamen por tu pasado también aquí en tierras palentinas, por lo que se oía, por lo que se hablaba, pues bueno, sí, por los números de mi año en tercera división, en Astorga, bueno, pues me sorprendió, pero al final te plantean el proyecto y la verdad es que genera ilusión, ¿no? Genera ilusión, que bueno, se van dando pasos poquito a poco, pero sí que es verdad que es un proyecto exigente y bueno, en principio era a corto plazo, lo que pasa es que bueno, pues el fútbol al final... Bueno, los dirigentes pueden tener un pensamiento de un proyecto a corto o medio plazo, pero luego la realidad es la competición, el baloncito que entre y etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que hay detrás. Eso te iba a decir, que es que este club no es un club propiamente dicho, esto es un nivel de exigencia, porque hay una gente que está invirtiendo dinero y quiere resultados. Muchas veces adelantándose a los acontecimientos y queriendo cosas que es casi imposible. Que luego en la realidad es muy difícil, que es muy difícil. Para eso hay que invertir muchísimo más dinero. Exacto. Pero sí que es verdad que da la sensación que se va en serio y que se va a intentar llevar el fútbol profesional aquí en Palencia. Y esta empresa pues lo está haciendo, más allá del Cristo, que por supuesto ya sabes, Alberto, lo que yo opino sobre el Palencia Cristo Atlético, que a mí me parece una labor ejemplar de un montón de años. Bueno, pero este es otro tipo de proyecto donde quieren acceder ahí, ¿no? Al fútbol profesional por medio de una sociedad anónima, el fútbol de ahora, ¿no? Cuando hablamos del fútbol profesional, el objetivo es llegar a segunda división. Claro, a segunda. Sí, claro, yo hablo del fútbol profesional. Es lo que quiere, bueno. Eso es. Otra cosa que se pueda conseguir. ¿En tu caso tienes este año y otro más? ¿O? No, en principio es esta temporada solo. En principio es esta temporada solo. Además era casi condicionada a ciertas cosas por el esfuerzo, ¿no? Tanto por el que hacen ellos como por el que hago yo. Entonces, bueno, en principio estoy ilusionado, seguimos ahí lejos del objetivo, pero bueno, pues el equipo va dando pasos poquito a poco, va en progresión y tenemos los últimos 10 partidos para ver si conseguimos por lo menos meternos entre esos 5. Una vez que acabe la temporada ya claro, se sí, luego ya si ellos están contentos conmigo y yo estoy a gusto, pues ya veremos, pero por supuesto no sería... En otras condiciones pedir una excedencia y quedarte aquí a vivir y traer a toda la familia. Ese sería la... Se puede hacer idea, un año, claro. Pero es que 2 acabas muerto. Claro. Esta situación no es, además, es que no es buena para ninguna de las partes. Pues, yo es que lo de Chuchi, lo tuyo, es tremendo. Me acuerdo en la época Molinero, un extraordinario jugador, otro delantero que hizo historia, venía todos los días y pues igual. Y claro. Eso pasa factura. Y luego es que no le puedes dedicar el 100%. Es que al final de entrenador, parece que de entrenador solo es ponerte aquí en el banquillo y ponerte a hacer gestos. El trabajo de entrenador ya con esta exigencia del club. Yo soy franco con ellos, digo, yo no estoy trabajando, estoy haciendo un 60-70%, porque hay que ver, hay que analizar rivales, hay que ver vídeos, hay que preparar sesiones. Claro, de todo eso, lo único que estamos haciendo es dedicarle muchísimo tiempo al trabajo nuestro, a mejorar nosotros como equipo, echando un poquito de reojo vista a los rivales y poco más. Entonces, eso es un trabajo a medias. Y el peligro de la carretera. Pues imagino que en el trayecto también estarás pensando cómo ha ido el entrenamiento en otras cosas y no estás al 100% en la carretera, ¿no? Si algo bueno, igual es algo bueno ahí es eso, ¿no? Que al final sí te da tiempo a analizar, aunque es conducir y analizar, pero sí te da tiempo. Pero tiene mucho peligro. Sí. Tiene su peligro. Las carreteras ya sabes cómo es, Alberto. Yo recuerdo que Paulino, antes de firmar, me dijo, ¿qué tal equipo hay? Yo no sé si te acuerdas que te dije. Sí. Muy buenos jugadores, pero para mí, no los jugadores de la categoría. Y me explico. Yo recuerdo aquel Palencia vuestro, que era camaleónico. Iba al campo de la Cebrereña, que es un campo infame, 8. Nunca le han metido a la Cebrereña 8. Fue un éxito tremendo. Ibais al Reino de León una alfombra,
0-3, sí. Ibais a un campo de hierba artificial Y no sé, a ganar. estoy de acuerdo. Ibais a Lemona, que eso era una ratonera, 0-1. Sí. a ganar. Era un equipo No, que podía jugar en 1000 campos. Lo y más, sabía jugar. Lo más grande de ese equipo, Alberto, era eso. Ya que fueran mejor técnicamente, peor, jugadores de más categoría, de menos. Tanto el año de tercera como el primer año de segunda y el segundo, aunque con muchos problemas, lo que tenía ese equipo era una capacidad de adaptación tremenda. Incluso una capacidad de adaptación más allá del fútbol, a todos los problemas que hubo en el último año, tal, que también había que adaptarse a eso, porque dentro de la plantilla también había jugadores que pensaban de una manera, de otra y tal, pero sin embargo luego entrábamos al campo y nos adaptábamos a todo. Porque los jugadores eran polivalentes y en este caso son para mi gusto, muy buenos jugadores, pero casi todos iguales, del mismo patrón, muchos del mismo patrón. Yo cuando llegué lo dije y bueno, yo creo que los jugadores también están mentalizados de eso, pero es verdad que han hecho lo que les dije el primer día. Yo les dije, soy futbolista de otra categoría, por supuesto, nos tenemos que adaptar a esta, yo creo que puede ser uno de los problemas. Y sobre todo eso, que tal vez haya una plantilla algo descompensada, no mucho muy descompensada, pero sí algo descompensada, pero eso a mí me da igual, les dije, porque al final los que hacen compensada y descompensada una plantilla son los propios jugadores de esa plantilla, la capacidad de adaptación, la capacidad de cambiar de posiciones y que no se note. Y lo hemos ido corrigiendo conforme ha pasado y los jugadores la verdad es que son un ejemplo. Yo tengo que decir que los jugadores del Palencia son un ejemplo. Sí, en ese aspecto yo a lo que voy es que hay muchos jugadores iguales. Sí, de un corte muy parecido, muchos. Y el tema, y es que luego donde se ha visto realmente la capacidad que tiene este equipo fue el día de la balastera. Sí. Vamos a ver. Necesita un campo grande para jugar y desarrollar. Yo estoy de acuerdo, Alberto, pero sí es verdad que esa capacidad de adaptación que hemos conseguido, por lo menos ahora, es que hemos conseguido hacer un fortín de los campos de la CIA, hacer un fortín. Que eso es importante. Sí. Hemos jugado 6 partidos y tuvimos el accidente de 45 minutos y nos penalizó muchísimo porque encajamos 2 goles y luego no fuimos capaces de empatar. En los segundos 45 que hicimos un grandísimo segundo tiempo, pero bueno, solo metimos un gol y no pudimos empatar. Pero solo nos hemos equivocado en eso y el resto de partidos ha sido goles a favor y ninguno en contra. Han tenido esa capacidad de adaptación. Y luego fuera de casa hemos jugado en algún campo grande, aunque no en muy buenas condiciones, y no hemos conseguido puntuar hasta esta semana, que yo creo que merecimos incluso algo más, ¿no? en León. Con lo cual el equipo está en una dinámica de mejoría, pero sí es verdad que no cabe duda que no desde que he llegado yo. Si este equipo desde el principio hubiera jugado en un campo grande, estoy seguro que yo no habría venido, porque estoy seguro que habrían llevado muchísimos más puntos de los que hicieron cuando llegué yo. Bueno, está hablando ahora precisamente con la propiedad. ¿Te gusta decir lo de la propiedad? Sí, la propiedad. A mí me resulta extraño acostumbrado a lo de directivos y demás. Ahora consejo de administración y todo eso. Sí. ¿Algún día tú ya sabes quiénes son los dueños o no? Más o menos, sí. Yo ya sé por dónde van. Sí. Entre Asturias y Tailandia. Sí. Entre Asturias. Sí. Gente con muchísima ilusión, imagínate, vienen a invertir y con mucho dinero. Sí, claro. Bueno, si no... de Asturias viene el que ha hecho el fichaje de Aubameyang, sí, con el Barcelona. Para Barcelona. ¿No? Sí. Bueno, sí, es un agente muy prestigioso dentro del mundo del fútbol. Algún día que quiso coger la leonesa, no sé si lo sabrás. No, eso no tenía ni idea. Bueno, algún día hablaremos de eso, pero ahora entramos en lo deportivo. Lo primero que haces es rodearte de gente de confianza. Me alegró mucho que te trajeses a Chupri. Sí, Chupri es un currante. David, que ha sido un amigo tuyo y colaborador de toda la vida. Exacto. David y yo somos íntimos amigos de David Pérez, que fue entrenador Entrenó al Villada. Del Villada. Exacto. Y fue el primer entrenador también del Club Internacional. Y del Unión Popular. Sí. Unión Popular, sí, ¿no? Sí, del Unión Popular, que luego subió hasta segunda B, ¿no? Se llamaba, ¿cómo era? No me acuerdo. Bueno, da igual. El primer entrenador de lo que fue el primer proyecto fuera del antiguo Palencia. El Club Deportivo Palencia. Eso es. Y bueno, sí, al final cuando te llaman dices, ¿qué hay? Es verdad que los que había anteriormente, el cuerpo técnico que había anteriormente se marcharon y bueno, y ahora nos hemos rodeado de los mejores, porque tanto David desinteresadamente como Chupri le está dedicando casi más tiempo que yo, es un ejemplazo, y luego el carácter de Chupri, que es necesario para cualquier bloque, para cualquier equipo. Y luego
por supuesto, no los podemos tener directamente por una cuestión laboral, pues asesorado como siempre por Hugo, que es un fenómeno, que cualquier cosa eso es, cualquier cosa que le preguntas te saca de dudas, te ayuda, pues bueno, y luego cuando necesitamos también, pues la clínica de Marco también, pues claro, al final te tienes que reunir de gente que sepas que te va a ayudar y que te ayuda por eso, ¿no? Porque cree en el proyecto y porque cree a ver si alguna vez pues pueden estar también dentro. Pues, de momento quédate a partido, bueno, 9, porque esta entrevista la estamos haciendo, insisto, en mi aniversario de la pesadilla. Que afortunadamente ya salió de ella, que eso también estamos es bueno. Estamos en ello todavía. Quedan 10 partidos, 9 después de este fin de semana. Eso es. ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, en la dinámica que estamos últimamente sí. Hemos corregido también cositas que hemos mejorado en ciertos aspectos del fútbol y del no fútbol. Y bueno, yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo el equipo está en un buen momento. Lo que pasa es que ese buen momento hay que traducirlo en puntos. Que al final hay que quitar presión, hay que ir partido a partido. Pero la realidad es que, bueno, estamos ahí, que sabes tú también, Alberto, que las segundas vueltas nunca son como las primeras, que los equipos de arriba empiezan a bajar. Claro. Los de abajo es cuando te arañan más puntos. Eso es, y los de abajo te arañan más puntos. Entonces nosotros vamos a creer y bueno, ya habéis visto la sesión. Que bueno, ¿le habéis ganado el Guijuelo, que nadie lo había hecho? Nadie lo ha hecho, claro, eso al final te tiene que dar. No solo nadie lo había hecho, sino que era muy fácil motivarlos, porque en la primera vuelta, pues claro, fue el partido más desgraciado para este equipo y le metieron 5 y ahora se han visto que han dicho, jolín, es que hemos ganado 3-2, pero es que podían haber sido 3 en el primer tiempo, 3-0. Entonces, algo estamos haciendo bien. Bueno, para los que no sepan, este año ha cambiado, el primero sube directamente. Y ya es evidente. Mejor, ya era hora, ¿no? Y luego hay un playoff del segundo al quinto. Y es el objetivo vuestro, estar entre los de momento, claro, ese es el objetivo que tenemos que intentar. Yo cuando llegué era con esa opción y no me escondí detrás de nada, ¿no? Al final, si el club te llama para algo, si aceptas, hay que levantar la voz y decirlo, ¿no? Entonces vamos a intentar estar entre esos 5 primeros y a ver si conseguimos meternos en esa lucha. Y fichajes, aunque ha acabado se ha cerrado el mercado, sí se puede fichar a jugadores que estén en paro. Que estén en paro con licencia profesional. He hablado con... Bueno, aquí sois todos profesionales, todos en Seguridad Social. Sí, todos. He hablado con la propiedad. Hay que acostumbrarse a eso. Y los de la AFE le he preguntado que no, que ellos quieren jugadores jóvenes con ilusión. Sí. ¿Estáis en ello? ¿Puede haber algún...? Puede haber algo, es difícil, Alberto, ya sabes que a esta altura un jugador sin equipo es complicado. Es complicado y sobre todo también que se adecue a las condiciones que se pueden dar aquí. Es complicado, pero sí, bueno, si sale algún jugador que pueda completarnos la plantilla, pues están dispuestos a hacerlo. La plantilla han venido ahora mismo tanto Iker como Jesús, que creo que nos van a ayudar muchísimo, que están a la altura de cualquier otro jugador de la plantilla. Y si la suerte nos sonríe, pues y no tenemos ninguna lesión, yo creo que tenemos un equipo que está bastante bien para poder competir de aquí a final de temporada. Sí que quiero acabar, antes lo has dicho, porque alguno puede pensar esa rivalidad que no tiene por qué existir, cada uno tiene su proyecto. Tú del Palencia Cristo Atlético, hablas maravillas. Yo siempre y entre otras cosas agradecido porque te llamaron en su momento. Claro, que no se dio la circunstancia, yo ya lo dije en su momento. Y yo del Cristo he hablado antes, ahora y hablaré después, porque me parece una gestión ejemplar, dando sus pasitos poquito a poco, con muchísimos años que llevan en tercera división, desde aquel ascenso de preferente a tercera y rodeándose de gente casi en todos los años, bueno, ahora traen alguno más de fuera, pero casi todos los años con gente prácticamente de la provincia. Con lo cual no puedes hablar mal de una gestión así, una gestión familiar, una gestión que quieren ir para arriba también, pero poquito a poco, pero ya sabemos cómo son, al final si tienen 3 se gastan 2 por si acaso, y eso tiene muchísimo mérito, economía Alberto. Familiar, claro, economía familiar aplicada al fútbol. Eso tiene muchísimo mérito y yo lo dije en una entrevista que hice hace un par de años por internet y lo dije, que el Cristo se merecía la oportunidad de que la afición le siguiera en masa y estuviera. No lo dudes. Lo que pasa es pues, que bueno, por lo que sea, pues no consiguen enganchar a demasiada gente. Es que la huella de lo que le pasó al Palencia todavía... Claro. Todavía la herida dura, Claro.
Claro. Y tú lo viviste en primera persona. Sí, yo lo viví en primera persona, por supuesto. Es que fue una desgracia, desde Sí, luego. pues que luego llega otro club y pasa 3/4 partes de lo mismo. Pero bueno, Claro. Pau, Lo que yo está vi- claro, Alberto, y perdona que te lo Sí. que está claro, que Palencia es una ciudad de afición de fútbol. Sí, sí. Eso está claro. Comprobado. Porque yo en tercera división, en la Balastera hemos visto 4.000 personas en tercera división y hemos llegado a ver 7.000 contra Lizarra, 8.000. Con lo cual, aquí lo que está claro es que afición al fútbol hay. Ahora, hay dos clubes que quieren generar esa ilusión. Pues vamos a ver, el que lo haga mejor pues se llevará la gran masa. En Logroño ahora está pasando lo mismo. Bueno, Logroño habéis tenido hasta 4 equipos distintos. En Logroño, fíjate, pero en Logroño actualmente ahora hay en primera red Hay dos, sí. equipos, Unión Deportiva Logroñés, Sociedad Sociedad Deportiva Deportiva. Logroñés. A un equipo van a verlo 5 o 6.000 personas y al otro van a verlo 2.000 o 1.500. Y los dos equipos trabajan igual, con la misma ilusión. Uno dicen que un presupuesto más alto que el otro, yo eso no lo sé, lo desconozco, pero bueno. Antes había 4, Pau. Sí, Había- claro. Había 4 ahí. Sí, sí. Bueno, pues Eso es lo que trajo la desaparición del histórico Club Deportivo Logroñés y hay dos proyectos totalmente diferentes, pero bueno, pues están en esa pelea deportiva, ¿no? pues nada, Pau, hemos vuelto los dos. Muchísimas gracias, Alberto. A Palencia. Iba a traer una bota de vino, pero se da la circunstancia que yo no puedo ya beber. Sí, una gotica, hombre. No, tampoco. Nada, bueno, pues mejor, que tampoco pasa nada. Hay que cumplir que yo se lo digo, oye, ¿qué te pinta ha quedado? No recomiendo a nadie la cura Perder los kilos así, ¿no? De esa la manera. cura ¿no? de adelgazamiento y el sistema que empleo no se lo recomiendo a nadie. Lo importante es que Pero estás bueno, bien y lo hacemos virtual, lo de la bota de vino. Eso, eso. Y que tengas suerte, Pau. muchísimas gracias, Alberto. Bueno, pues espero que hayan disfrutado de iba a decir una leyenda, no sé si llega a tanto, pero sí de una persona que dejó huella y esperemos que la siga dejando. Hoy no le toca carretera, mañana Mañana otra vez. a chuparse unos cuantos kilómetros. Vamos con la pausa publicitaria.